gobierno de Guatemala estuvo en manos militares prácticamente desde sus comienzos como república. Estos militares accedían al poder a través de frecuentes revoluciones. En 1854, Rafael Carrera gobernó de forma dictatorial, convirtiéndose en presidente vitalicio y llevando a cabo una política conservadora. Carrera fue sucedido por Pedro de Aycinena, Vicente Serna y Serna y Miguel García Granados, todos ellos de política conservadora. En 1873, Justo Rufino Barrios, quien antes fue comandante en jefe del ejército, fue nombrado presidente. Con Barrios, quien fue sucedido por el general Manuel Lisandro Barrías, José María Reina Barrios y Manuel Estrada Cabrera, comenzó un periodo de gobiernos liberales que duró hasta 1920. No obstante, el gobierno continuaba siendo dictatorial. Manuel Estrada Cabrera, quien está al frente de las fuerzas militares y policíacas, gobernó en Guatemala durante 22 años, de 1898 hasta 1920. Estrada Cabrera utilizó el miedo como forma de poder. No toleraba ningún tipo de oposición, llevaba a cabo crímenes políticos, torturas y fusilamientos de sus opositores. Durante su gobierno, la United Fruit Company fue la mayor fuerza económica. Estrada Cabrera tenía acciones de esta compañía. Durante la década de 1920, hubo en Guatemala un intento incompleto de democratización, con unas elecciones que trajeron al poder a los militares. No obstante, hubo una estructura con derechos civiles y políticos limitados y se organizó por primera vez un régimen monetario a través del Banco Central que trajo la creación del quetzal como moneda nacional. Estrada Cabrera se vio obligado a renunciar y Carlos Herrera y Luna fue designado presidente provisional. Herrera y Luna fue derrocado en 1921 por José María Orellana, quien fue presidente hasta su muerte en 1926. Orellana fue sucedido por el oficial del ejército Lázaro Chacón, quien fue derrocado por los efectos de la depresión económica y por acusaciones de corrupción. Este fue sucedido por varios presidentes internos y luego subió al poder el general Jorge Ubico Castañeda, quien fue nombrado presidente en febrero de 1931. Bajo su régimen, la economía del país logró recuperarse de la depresión económica de los 30 años. Su gobierno se caracterizó por el uso de métodos típicos de regímenes autoritarios. Envió al paredón de fusilamiento a sus opositores e impuso la censura de la prensa, debiendo él autorizar las noticias un día antes de que éstas fueran publicadas. También hizo cambios en la Constitución para poder prolongar su estadía en el poder. Su gobierno aumentó las concesiones y benefició a la United Fruit Company de las familias de la oligarquía nacional. A la salida de Ubico del poder, se podría decir que comenzó la democratización de Guatemala. Se llevaron a cabo elecciones siendo declarado presidente un civil, Juan José Arévalo, seguido por el militar Jacobo Arbenz Guzmán. Durante sus gobiernos se impulsaron cambios que buscaban construir el Estado de Guatemala. En 1954, Arbenz fue derrocado por un golpe de Estado y se revirtió los procesos de democratización y puso en el poder a Castillo Armas. Desde 1966 hasta 1982 fueron presidentes Julio César Méndez Montenegro, Carlos Manuel Arana Osorio, Shell Laugerud García y Romeo Lucas García. El gobierno de Lucas finalizó por un golpe de Estado encabezado por oficiales jóvenes del ejército. Fue nombrado como presidente el general Efraín Ríos Montt, quien llevó a cabo una estrategia militar que trajo como resultado la guerra civil. Ríos Montt fue derrocado en 1983, 2 años después subió al poder Óscar Humberto Mejía Víctores. Bajo el régimen de Mejía Víctores se inició el camino hacia la democratización. En 1985, Mejía Víctores convocó a una Asamblea Nacional Constituyente y a elecciones. En 1986 fue electo como presidente Marco Vinicio Cerezo Arévalo. Su nombramiento como presidente marca el inicio de la era democrática en Guatemala. Cerezo es considerado como el primer presidente democrático del país. Yo diría que en la Revolución de Octubre y el proceso democrático que se inició en 1986 y que ha durado hasta la fecha, son probablemente los dos experimentos más importantes en la historia de Guatemala, de los esfuerzos de los dirigentes políticos por construir no solo una democracia, sino que atar la democracia, el sistema democrático, también a un proceso, a un modelo de desarrollo.
el proceso de la Revolución de Octubre, un proceso que nace basado e inspirado en los discursos del presidente Roosevelt de los Estados Unidos, que plantea la necesidad de una democracia con objetivos económicos precisos, y lo convierte en el mensaje de los Estados Unidos a todo el mundo, y favorecen, por supuesto, el surgimiento de gobiernos democráticos en contra de las dictaduras tradicionales. Pero a lo largo de los 9 años del gobierno de la Revolución de Octubre se produce un fenómeno muy complicado, y es el fenómeno de que se incrementa la competencia entre los Estados Unidos y la Unión Soviética por el control del mundo, el control político y militar del mundo, y por lo tanto se crea lo que se llamó la Guerra Fría. No había una guerra mundial, pero habían pequeñas guerras para tener el control político de las diversas regiones del mundo. Y esto condujo al gobierno del presidente Arbenz a alinearse en las posiciones contrarias a los Estados Unidos, y fomenta entonces y crea las condiciones para que el gobierno de los Estados Unidos prepare un movimiento de una revuelta y que termina en un golpe de Estado en contra del presidente Arbenz, porque siente que estaba bien el proceso democrático, estaba bien el planteamiento de la reforma económica que habían planteado, pero en ese momento era muy importante desde el punto de vista de política internacional que se mantuvieran o neutrales o alineados a la política de los Estados Unidos. Eso hace que se caiga el gobierno del presidente Arbenz, y la caída del gobierno del presidente Arbenz nos lleva a 32 años de polarización y conflictos internos que dura desde 1954 hasta 1982, en los que, habiendo una guerra interna, el ejército toma la decisión estratégica de abrir el espacio político, consciente de que la guerra podría conducir al país a una quiebra y una bancarrota económica, y por supuesto a salirse del contexto internacional y que dejara a Guatemala completamente aislada. Ese golpe de Estado sienta las bases de un proceso político de apertura democrática, en donde el pueblo de Guatemala se involucra totalmente y participa en las elecciones para elegir una Asamblea Nacional Constituyente que elabora la Constitución de la República. Esta Constitución, debo decirlo con mucha franqueza, es inspirada por el pensamiento demócrata cristiano, que trabaja un proyecto que se llama el Libro Azul de la democracia, en donde está contenida la mayor parte de los contenidos de esta Constitución, a la que se agregaron, por supuesto, otras ideas de parte del sector privado, el ejército y los otros partidos políticos que participaban. Pero crearon las condiciones para un proceso de apertura política y de elecciones libres por primera vez en 36 años en Guatemala, y la elección libre pues les condujo a mí, al servidor de ustedes, a la presidencia de la República. Y los propósitos fundamentales de mi gobierno fueron, en primer lugar, detener la guerra regional y la guerra en Guatemala, y por eso propusimos el Plan de Paz en América Central. Hoy se cumplen 30 años de la firma de los acuerdos de Esquipulas I, que sentaron las bases de la paz en toda América Central, dirigido a terminar con la guerra. Terminar con la guerra porque si había guerra, no había estabilidad. Si no hay estabilidad, no hay crecimiento y desarrollo económico. Y si no hay desarrollo y crecimiento económico, entonces no hay posibilidades de consolidar la democracia. Este era el pensamiento del gobierno. Pero además del proceso de paz en América Central y en Guatemala, nos propusimos también reestructurar la economía del país, modernizándola, para ir creando una economía más capaz de moverse en el mundo moderno. Además, pusimos una política internacional que se llamó la política de neutralidad activa, para abrir Guatemala al mundo, las buenas relaciones con otros países. Establecimos relaciones con los árabes, restablecimos las relaciones con todos los países de Europa a lo largo de toda América Latina, y llevamos a Guatemala realmente a una posición tan importante que nuestro canciller y representante en las Naciones Unidas quedó electo como el presidente del grupo de los 77, que eran los países no alineados y que no querían introducirse o meterse o comprometerse con la Guerra Fría. El tercer objetivo fundamental era hacer que ese proceso perdurara en el tiempo.
porque el proceso más largo democrático que habíamos tenido era el de la Revolución de Octubre, que fueron solo 9 años, y entonces nosotros queríamos que las instituciones políticas y la participación popular garantizaran que este proceso continuaría por muchos años, y también lo logramos. Podemos decir en resumen que estos dos procesos son un hito histórico en Guatemala y que en este momento estamos caminando correctamente en la senda democrática, que vamos a tener que enfrentar algunos problemas de la vida moderna como el narcotráfico, el crimen organizado y la corrupción, pero esperamos que a través del diálogo en las instituciones y con la sociedad civil podamos conseguir avanzar y perfeccionar esta democracia. Solo quiero terminar diciéndoles con una frase del doctor Calvani, mi maestro en política de origen venezolano. Él decía: donde no hay democracia hay que construirla. Donde ya se fundó la democracia hay que consolidarla. Y a la que ya se consolidó hay que perfeccionarla. Mucho gusto de saludarlos.